No hace mucho compartí mi experiencia en el Congreso Eucarístico Norteamericano, especialmente en el momento de la confesión, ¿no? Y cómo la confesión era esta gran maravilla, este momento tan poderoso que siempre lo ha sido, pero del que nosotros los católicos no somos muy conscientes. Pero el ver estas confesiones masivas acontecer, ocurrir en esta gran, gigante sala allí en el centro de convenciones de Indianápolis, me produjo una experiencia espiritual muy bella, ¿no? De ver el poder de la confesión y en consecuencia de su importancia. Y un hermano, yo comentaba que los católicos no recurrimos suficientemente a la confesión. Recuerdo un arzobispo que apreciaba mucho, que decimos: mira, nosotros tenemos ministros extraordinarios de la comunión, pero no tenemos ministros extraordinarios de la confesión. ¿Y esto qué cosa significa? Que o nuestro pueblo es santo, es tan santo que necesita más gente para recibir la comunión, al punto que los sacerdotes no alcanzan, y porque no hay ministros extraordinarios de la confesión, no es que podamos instaurar un laico a escuchar la confesión y perdonar en el nombre de Jesucristo. Eso es algo exclusivo del orden sacerdotal, ¿no? Y a partir del segundo grado, es decir, de un sacerdote, un diácono no puede confesar. O somos un pueblo ultra santo que necesita pocas confesiones y muchísimas comuniones, o somos un pueblo inconsciente que vamos a comulgar sin la conciencia de lo que significa estar en el estado adecuado para recibir la Santa Comunión. Entonces, esta es una reflexión importante, pero un hermano me envió un comentario diciendo, mira, explicando un poco de dónde viene el hecho de que muchos católicos se resistan a confesarse. Y me dice: estimado hermano, creo que en parte eso de abandonar la confesión se debe a que muchos católicos hemos sido engañados por la publicidad, entre comillas, que se le da a la supuesta impenetrabilidad de los santos al pecado, o sea, que los santos son inmunes al pecado y por eso son santos, y a ciertas historias de conversiones que son contadas como si a partir de un instante mágico nunca más hubieran tenido que lidiar con sus debilidades. Brillante. Y sigue diciendo, y un católico normalito que va viendo que por más que uno le eche ganitas, las cosas no cambian, pues termina decepcionándose de uno mismo y abandona la pelea. No dudo de la fortaleza que Dios da con su gracia, pero aún así la batalla es para siempre y a veces tenemos caídas, y no pocas veces caídas continuas. Absolutamente de acuerdo con lo que dice este hermano. No había pensado en eso, y me parece una propuesta tan importante y tan bien expresada que lo único que hago es acotarla, es decir, comentarla. Los santos no son personas inmunes al pecado, no lo son. Y si ustedes ven a los santos se decían a sí mismos pecadores, y nosotros tenemos la tentación de decir, no, pues este santo, esta santa, ¿qué iban a ser pecadores? ¿No? Porque nosotros creemos que lo decían simplemente por, entre comillas, humildad, pero la humildad no es proclamarse pecador en contra de la verdad. La humildad, como decía San Bernardo de Claraval, es la verdad. Tú dices que no mereces la misericordia de Dios, estás diciendo la verdad, no estás diciendo algo muy bonito, ¿no? Algo que te abaje, que te haga aparecer ante los otros como una persona disminuida o más baja. Esa no es la humildad, es una falsa humildad. Entonces, cuando los santos dicen, soy un pobre pecador, créele. Santa Bernadette Soubirous, la vidente de Lourdes, canonizada, cuando se unió a la congregación religiosa donde pasó el resto de su vida, comentaba en una ocasión que después de haber tenido la experiencia de ver a la Virgen, es muy posible que cuando yo me muera hablen de mí como si fuera santa y yo me esté ahí arrostizando, decía, utilizando una expresión, digamos así, coloquial, ¿no? Y yo me esté arrostizando en el purgatorio. Miren la conciencia que tenía de que su vida no era perfecta.
es mucho más perfecta que la nuestra, de acuerdo, pero no es perfecta. Yo recuerdo que cuando tuve mi reversión al catolicismo, o el descubrimiento de lo que significaba el catolicismo, porque como he compartido en otras ocasiones, no fui criado practicante, fui bautizado, pero mi papá se proclamaba ateo y no practicábamos en mi hogar nada. Cuando lo descubrí gracias a la Sociedad de Vida Apostólica a la que ahora pertenezco, yo tuve un cambio muy importante de vida. Un amigo que me conocía, lo volví a ver en una ciudad europea donde yo me había ido de mochilero, digamos, ¿no? Era joven, me había ido a recorrer estos países, pero la manera como los estaba recorriendo después de mi compromiso cristiano era yendo a los principales centros católicos. Me iba a ver cosas, digamos, importantes de la ciudad también, en muchas ciudades, pero en Europa lo más fácil del mundo es que los grandes puntos arquitectónicos o de referencia histórica tengan algo que ver con la Iglesia Católica. Y recuerdo que este amigo estaba pues, oye, ya, entonces el domingo tú quieres ir a misa, ¿no? O sea, él, digamos, no practicaba, pero estaba, digamos, respetaba mucho mi conversión o mi compromiso con la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces yo le dije, no, lo que pasa es que mira, yo quiero ir a una misa en la que antes me pueda confesar. Y este amigo, un amigo que vivía en París, ¿no? Y que no tenía ninguna práctica religiosa, digamos, él se proclamaba católico porque estaba bautizado, pero que vivía pues disfrutando de la mundanidad de París. Cuando yo le digo, me tengo que confesar, él me dice, ¿confesar? ¿De qué te vas a confesar? Y por supuesto que yo tenía pecados y los sigo teniendo. Cuento esta anécdota porque, claro, para alguien que está en un determinado punto de la vida espiritual, pensar que alguien que está mucho más avanzado tiene que confesarse puede sonar extraño, pero no es verdad. La naturaleza del hombre es una naturaleza auténticamente herida profundamente y los santos no resuelven esa herida del pecado original, o sea, la desemejanza, ¿no? Seguimos manteniendo la imagen, pero y el bautismo nos renueva y nos purifica del daño, pero no de las consecuencias. Entonces, como me decía una vez un arzobispo que me estaba dando, un santo arzobispo peruano, que me estaba dando unas recomendaciones espirituales, y yo me quejaba de cómo mis defectos seguían saliendo, se seguían observando, y yo trataba de combatir con ellos, y que ya me estaba cansando hasta de ir a la confesión, ¿no? Y él me dijo, mira, Alejandro, tus defectos van a estar contigo hasta más o menos unos 20 minutos después de muerto. Entonces yo me confundí porque dije, me debe estar diciendo 20 minutos antes de muerto, ¿no? Es decir, un poco antes me voy a haber liberado de todos mis pecados. No, lo que este arzobispo quería implicar es que nuestros defectos, nuestras debilidades y en consecuencia nuestra necesidad de la confesión nos va a acompañar toda nuestra vida. Entonces este hermano tiene razón. Esas grandes confesiones, esas grandes conversiones que nos cuentan o que yo mismo comparto porque son edificantes de gente que deja una forma de vida y se suma a la fe, a vivir la fe, es edificante porque vemos la gracia de Dios actuando. Pero efectivamente esas conversiones no significan que esas personas no pecan, al contrario, se vuelven precisamente convertidas a la iglesia en practicantes más celosos, más entusiastas y más amantes de la verdad de la iglesia. Ese es lo importante. Y en consecuencia recurren a los sacramentos con más frecuencia. Entonces, nosotros estamos invirtiendo la lógica, estamos pensando mal cuando decimos, oye, siempre tengo los mismos pecados, entonces ¿para qué me voy a ir a confesar? No, el sacramento de la confesión es precisamente la lógica contraria, porque el Señor sabe que vas a estar cometiendo los mismos pecados, está el sacramento de la confesión, precisamente para ir y decirle al sacerdote, Padre, otra vez estoy pecando en esto, otra vez. Pero recordemos que, como lo he explicado en otras ocasiones, la importancia del sacramento de la confesión es que la gracia sacramental no solamente nos borra nuestros pecados, sino que además
tiene el poder de esa gracia añadida que es de prevenirnos de pecar. Y miren, hermanos, en todas mis confesiones me confieso de los mismos pecados, pero soy capaz de ver que la frecuencia de la confesión me ayuda a que esos mismos pecados disminuyan en gravedad, disminuyan en su capacidad de herir a otras personas, de faltar a la caridad, disminuyan. Y eso es muy importante. Es muy importante que entendamos esta realidad y que lo que comenta este hermano es absolutamente cierto. La conversión, la santidad no están reñidas con profundas miserias del alma, no, están reñidas con la complacencia y con la mediocridad. Ya me quedo acá, ya no, aquí nomás me voy a quedar, acá no, de acá no voy a pasar, entonces ¿para qué me voy a ir a confesar si siempre lo mismo? ¿No? O personas que precisamente porque no van a la confesión desarrollan una mentalidad tan laxa que dicen, bueno, sí, esta vez me enojé, sí, acá pues engañé en esta cosa, ¿no? Pero eso no es gran cosa comparado pues con los criminales que hay en la calle. No, tú no te tienes que comparar con otros pecadores, te tienes que comparar con la persona que Dios quiere que tú seas. Dios quiere que seas ese tipo que eres hoy en día, esa persona que eres hoy en día. Y probablemente, mejor dicho, con certeza, la respuesta es no. Entonces, por eso hay que recurrir al sacramento. Y este hermano, como dice, pues, o sea, le dejamos de echar ganas, le perdemos el entusiasmo porque decimos, mira, yo jamás voy a ser como San Agustín de Hipona, jamás voy a ser como este santo, jamás voy a ser como esta santa. Breaking news, hermanos, o sea, últimas noticias. Todos los grandes santos que hoy celebramos pensaban lo mismo de los santos que los antecedieron en la historia. Entonces, tú puedes ser santo, tú puedes ser santa, yo puedo ser santo, pero no lo vamos a hacer si no recurrimos a las gracias que el Señor pone a nuestro alcance. Que tengas un buen día.